La noche caía sobre Polanco como un manto de terciopelo negro cuando Alejandro Montes Fierro descargó de su Uber frente al restaurante Epsilon. Tenía 42 años, pero nadie lo hubiera creído viéndolo ahora con esa camisa a cuadros desteñida de suburbia que había costado 200 pesos en oferta, los jeans viejos con un pequeño rasgón cerca del bolsillo y los zapatos deportivos blancos que alguna vez fueron blancos, pero ahora mostraban las manchas del uso cotidiano. Se había peinado el cabello hacia atrás con gomina barata que le daba un aspecto algo grasiento y había dejado crecer su barba de 2 días estratégicamente. En su muñeca llevaba un reloj Timex de 500 pesos comprado específicamente para esta ocasión. La única concesión a su verdadera identidad era su iPhone Pro Max, pero incluso ese lo había guardado en un estuche genérico de silicón negro sin marca. Alejandro observó la fachada del Epsilon con ojos que habían evaluado cientos de establecimientos gastronómicos en sus 20 años de carrera. La entrada era imponente, con puertas de cristal emplomado francés que debían costar alrededor de 200,000 pesos, iluminación indirecta de LED que bañaba el nombre del restaurante en letras doradas de 3 metros de altura y un camino de alfombra roja que conducía desde la acera hasta el interior. 2 árboles de ficus perfectamente podados en macetas de cerámica italiana flanqueaban la entrada. A través del cristal podía ver el interior, todo mármol blanco de Carrara y candelabros de cristal que probablemente habían costado más que un auto compacto nuevo cada uno. Este era el restaurante de su competencia más feroz. Durante los últimos 3 años, Epsilon había estado robándole clientela a su propia cadena de restaurantes, Alteza, que contaba con 12 sucursales en las ciudades más importantes de México. El dueño de Epsilon, Rodrigo Santibáñez, era conocido en la industria por su agresividad comercial y sus tácticas de marketing que bordeaban lo desleal. Había escuchado rumores inquietantes sobre la cultura laboral en Epsilon, sobre cómo trataban a los clientes que no parecían tener el suficiente dinero, sobre la obsesión enfermiza con la imagen y el estatus. Pero los rumores no eran suficientes. Alejandro había aprendido hace mucho tiempo que para conocer verdaderamente un restaurante debías experimentarlo desde el lugar más vulnerable posible. Por eso había venido disfrazado. Por eso había dejado su Porsche Cayenne en el estacionamiento de su oficina y había tomado un Uber. Por eso llevaba ropa que normalmente solo usaría para hacer ejercicio en casa. Quería ver con sus propios ojos cómo Epsilon trataba a alguien que no parecía pertenecer a su clientela habitual de empresarios millonarios, herederos y celebridades. Había hecho esto en sus propios restaurantes docenas de veces, visitándolos disfrazado para asegurarse de que sus estándares se mantuvieran altos, y los resultados siempre habían sido reveladores. Los empleados mostraban su verdadero carácter cuando no sabían que el jefe estaba observando. Respiró profundo y caminó hacia la entrada con pasos deliberadamente humildes, encorvando ligeramente los hombros como alguien que no está acostumbrado a estar en lugares tan elegantes. La puerta se abrió automáticamente con un suave siseo hidráulico, y una ráfaga de aire acondicionado perfumado con alguna esencia cara le dio la bienvenida. El interior era aún más impresionante que la fachada. El techo abovedado se elevaba a 6 metros de altura, decorado con un mural que parecía ser de algún artista reconocido. Las mesas estaban espaciadas generosamente, cada una cubierta con manteles blancos almidonados que probablemente se cambiaban después de cada cliente. La cristalería Baccarat brillaba bajo la luz de los candelabros. En el fondo, cerca de las ventanas con vista al Paseo de la Reforma iluminado, había una sección claramente designada como VIP, elevada por 2 escalones de mármol y separada por divisores de vidrio esmerilado. Había aproximadamente 30 personas cenando a esa hora de las 8 de la noche. Alejandro las evaluó rápidamente con el ojo experto de alguien que había pasado 2 décadas en la industria. Ejecutivos de traje de firma italiana conversando en voz baja sobre fusiones y adquisiciones. Una pareja de mediana edad con joyas que probablemente valían más que un departamento en Narvarte. Un grupo de jóvenes que gritaban dinero heredado con sus relojes Audemars Piguet y sus conversaciones
conversaciones ruidosas sobre sus vacaciones en Ibiza. 3 meseros se movían entre las mesas con la precisión coreografiada de bailarines profesionales, todos con chalecos negros de lana fina y corbatas de moño perfectamente anudadas. Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones. Nos motiva mucho su apoyo para traer más historias como esta, pero lo que estaba a punto de presenciar Alejandro esa noche cambiaría no solo su percepción de su competencia, sino el curso completo de su carrera y la vida de varias personas para siempre. El podio del anfitrión estaba a 5 metros de la entrada, una estructura elegante de madera oscura que sostenía una computadora discreta y un teléfono. Detrás del podio estaba un joven de aproximadamente 26 años, con el cabello negro peinado prolijamente hacia un lado. Su uniforme era impecable, pero Alejandro notó que los zapatos estaban ligeramente desgastados en los talones, el tipo de desgaste que viene de estar de pie durante turnos largos. Una placa con su nombre indicaba Miguel Ángel Herrera, anfitrión. Cuando Miguel vio a Alejandro acercándose, algo cambió en su expresión, una microexpresión de duda que Alejandro captó inmediatamente, pero que fue rápidamente reemplazada por una sonrisa profesional. Miguel se inclinó levemente en un gesto de bienvenida que parecía genuino. «Buenas noches, señor. Bienvenido a Epsilon. ¿Tiene reservación esta noche?» Su voz era cordial, respetuosa, sin rastro del tono condescendiente que Alejandro había anticipado. Alejandro negó con la cabeza, manteniendo su personaje de hombre trabajador de clase media que raramente se daba estos lujos. «No, no tengo reservación. Vi este lugar desde afuera y pensé en probar. ¿Tiene espacio para uno?» Había modulado su voz para sonar ligeramente inseguro, como alguien que no está completamente seguro de poder permitirse el lugar. Miguel consultó su pantalla, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. «Por supuesto, señor. Déjeme ver qué tenemos disponible». Hizo una pausa estudiando las opciones. «Tengo una mesa disponible cerca de la entrada o, si no le importa esperar unos 15 minutos, puedo ofrecerle una junto a la ventana con mejor vista». Era un gesto considerado, tratar a Alejandro con la misma deferencia que probablemente le ofrecía a los clientes en trajes de 10,000 pesos. Alejandro sintió una punzada de respeto por el joven. «La mesa cerca de la entrada está bien, gracias». Miguel tomó un menú de la pila perfectamente ordenada en su podio. «Excelente. Por favor, sígame». Comenzó a guiar a Alejandro hacia el área del comedor cuando una voz cortante atravesó el murmullo elegante del restaurante. «Miguel, un momento, por favor». La voz pertenecía a una mujer que se acercaba desde el interior del restaurante con pasos rápidos y decididos. Aparentaba 37 años, con el tipo de figura que venía de entrenamientos personales caros y una dieta estricta vigilada por nutriólogos privados. Llevaba un vestido negro ajustado de Dolce & Gabbana que probablemente costaba 30,000 pesos, zapatos Louboutin con las suelas rojas característicos por otros 20,000 y un collar de perlas que Alejandro reconoció como auténticas de Mikimoto, fácilmente 50,000 pesos más. Su cabello castaño estaba peinado en un chongo alto tan perfecto que solo podía ser obra de un estilista profesional. El maquillaje era pesado, dramático, con sombras ahumadas que hacían que sus ojos parecieran más grandes y más duros. Sus uñas, largas y pintadas de rojo sangre, tenían pequeños cristales incrustados que brillaban bajo las luces. Una placa dorada en su pecho indicaba Gabriela Sánchez Iturbe, gerente general. Miguel se detuvo inmediatamente, su expresión volviéndose cautelosa. «Sí, señora Sánchez. ¿Sucede algo?» Gabriela ignoró completamente la pregunta y en su lugar enfocó su atención en Alejandro, sus ojos recorriéndolo de arriba a abajo en una evaluación que duró apenas 3 segundos, pero que logró transmitir volúmenes de desprecio. Sus labios, pintados con un rojo mate perfecto, se apretaron en una línea delgada. «Miguel, ¿qué está pasando aquí?» Su tono era del tipo que usa una reina para dirigirse a un sirviente que ha cometido un error imperdonable. Miguel pareció confundido por un momento. «Estaba llevando al señor a su mesa, señora Sánchez. ¿Tiene disponibilidad para...?» «Veo». Gabriela lo interrumpió, su voz bajando un octavo más frío. «¿Y revisaste con el gerente antes de hacer eso?» Sus ojos nunca dejaron a Alejandro mientras hablaba, estudiándolo como un entomólogo estudiaría un insecto particularmente desagradable. Miguel parpadeó, desconcertado. «Yo no entiendo. Usted es la gerente, señora Sánchez, y normalmente
Normalmente no necesito autorización para sentar a los clientes cuando tenemos mesas disponibles y normalmente no. Gabriela finalmente desvió su mirada de Alejandro para mirar a Miguel con una expresión que mezclaba decepción y algo que parecía genuina frustración. Pero hay situaciones que requieren discreción, Miguel. Situaciones donde debes ejercer juicio. Enfatizó la última palabra como si Miguel fuera incapaz de poseer tal cualidad. Alejandro observaba la interacción con fascinación académica. Había visto este tipo de comportamiento antes en gerentes mediocres que confundían arrogancia con profesionalismo, pero era raro verlo ejecutado con tal falta de sutileza. Decidió intervenir, manteniendo su tono humilde pero firme. Disculpe, ¿hay algún problema? Si no tienen espacio, puedo volver en otro momento. Gabriela finalmente se dirigió directamente a él y su sonrisa era del tipo que no alcanzaba sus ojos. Una mueca social perfeccionada a través de años de fingir cordialidad. Señor, aprecio su interés en Epsilon. Sin embargo, debería saber que somos un establecimiento de alta cocina con precios acordes. El ticket promedio por persona aquí es de 3.500 pesos, sin incluir bebidas o propinas. Quiero asegurarme de que entienda esto antes de que se siente incómodo cuando llegue la cuenta. El restaurante no estaba exactamente en silencio, pero Alejandro notó que varias mesas cercanas habían bajado el volumen de sus conversaciones, sus ocupantes dirigiendo miradas curiosas hacia la escena que se desarrollaba junto al podio del anfitrión. Una pareja elegante en una mesa cercana intercambió susurros detrás de sus manos. Un hombre de negocios solo levantó la vista de su teléfono para observar con interés apenas disimulado. Alejandro mantuvo su compostura, aunque sintió la familiar quemazón de la indignación. Entiendo perfectamente los precios de los restaurantes de esta categoría. He cenado en lugares similares antes. Gabriela emitió un sonido que podría haber sido una risa o un resoplido. Por supuesto, su tono dejaba claro que no le creía ni una palabra. Es solo que, verá, Epsilon tiene cierta imagen que mantener. Nuestros clientes habituales esperan un cierto ambiente. Sus ojos hicieron otro recorrido por la apariencia de Alejandro, deteniéndose brevemente en el rasgón de sus jeans y en sus zapatos manchados. Miguel se veía visiblemente incómodo ahora, cambiando el peso de un pie al otro. Señora Sánchez, con todo respeto, el señor solo quiere cenar. No veo por qué. Miguel, la voz de Gabriela, se endureció hasta convertirse en acero. No recuerdo haberte pedido tu opinión. De hecho, creo que sería mejor si te encargaras de recibir a los clientes que están llegando. Señaló con una uña decorada hacia la entrada, donde efectivamente una pareja vestida lujosamente acababa de entrar. El hombre llevaba un traje que Alejandro reconoció como Brioni, probablemente 40,000 pesos, y la mujer un vestido de cóctel que gritaba diseñador. Miguel vaciló, claramente dividido entre obedecer a su superior y su evidente incomodidad con la situación. Finalmente, con una mirada de disculpa hacia Alejandro, se inclinó levemente. Disculpe, señor. Se alejó hacia la entrada, pero Alejandro notó cómo sus hombros se tensaban y cómo miraba hacia atrás 2 veces mientras caminaba. Gabriela esperó hasta que Miguel estuvo fuera del alcance del oído antes de volverse completamente hacia Alejandro. Su falsa sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de franca impaciencia. Mire, señor, seré directa con usted porque claramente necesita que alguien lo sea. Este restaurante no es para usted. No es una cuestión personal. Es simplemente una cuestión de adecuación. La palabra adecuación fue pronunciada con particular énfasis, como si explicara un concepto difícil a un niño. Alejandro sintió cómo la ira comenzaba a hervir en su estómago, pero la mantuvo cuidadosamente controlada. Esta era exactamente el tipo de situación para la que había venido. ¿Adecuación? ¿En qué sentido exactamente no soy adecuado para su restaurante? Gabriela suspiró como si la pregunta fuera agotadora. Por favor, no hagamos esto más difícil de lo que debe ser. Usted sabe exactamente a qué me refiero. Hizo un gesto vago hacia su apariencia general. Epsilon atiende a una clientela muy específica. Empresarios, celebridades, personas de cierto nivel socioeconómico. Tenemos un dress code implícito que francamente usted no cumple. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Entre nosotros
nosotros, ni siquiera estoy segura de cómo pasó por la puerta sin que el valet le preguntara si estaba buscando la entrada de servicio. Las palabras golpearon como bofetadas físicas. Alejandro había anticipado discriminación, había venido preparado para ella, pero la crueldad casual de la mujer aún lograba sorprenderlo. Miró alrededor del restaurante, notando más ojos dirigidos hacia ellos ahora. La pareja en la mesa cercana ya no fingía no estar escuchando. Un mesero que pasaba redujo deliberadamente su paso para captar la conversación. Entonces me está echando porque no me veo lo suficientemente rico para su restaurante. Alejandro lo planteó como una declaración, no como una pregunta, manteniendo su voz lo suficientemente alta como para que las mesas circundantes pudieran escuchar claramente. Gabriela tuvo la audacia de parecer ofendida. No lo estoy echando, señor. Simplemente le estoy sugiriendo que quizás sería más feliz en un establecimiento más accesible. Hay una Vips a 3 cuadras de aquí, a un Sanborns en el centro comercial, lugares donde puede comer bien sin preocuparse por el costo y sin sentirse fuera de lugar. Un mesero joven, no mayor de 23 años, pasó en ese momento llevando una bandeja de copas de vino vacías. Alejandro lo vio lanzar una mirada rápida hacia Gabriela y en sus ojos detectó algo que se parecía mucho a la vergüenza vicaria. El mesero abrió la boca como si fuera a decir algo. Luego pareció pensarlo mejor y continuó hacia la cocina con la cabeza ligeramente agachada. Alejandro decidió presionar. ¿Y si le digo que puedo pagar? ¿Qué pasaría si le dijera que 3,500 pesos no es un problema para mí? Gabriela lo miró con una expresión que mezclaba escepticismo y algo cercano a la diversión. Señor, con todo respeto, eso es muy difícil de creer dada su... Hizo una pausa buscando la palabra presentación. Pero incluso si fuera cierto, Epsilon es más que solo tener el dinero para pagar la cuenta. Se trata de la experiencia completa, del ambiente. Nuestros clientes vienen aquí esperando rodearse de personas de su mismo nivel. No quiero que se sienta incómodo cuando todos los demás clientes estén observándolo, preguntándose qué hace aquí alguien vestido para ir al supermercado. La pareja en la mesa cercana intercambió miradas y Alejandro pudo ver sus labios moverse en conversación susurrada. El hombre, de unos 50 años con cabello plateado perfectamente peinado, sacó discretamente su teléfono celular y pareció comenzar a grabar. Alejandro se preguntó si el hombre estaba capturando esto por morbo o por indignación genuina. Miguel había terminado de sentar a la pareja recién llegada y ahora estaba de regreso en su podio, observando la escena con expresión angustiada. Sus manos se aferraban al borde del podio con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Alejandro pudo ver que el joven quería intervenir nuevamente, pero claramente temía las consecuencias. Decidió hacer un último intento. Tengo el dinero. Puedo mostrarle mi tarjeta de crédito si eso la convencería de que puedo pagar. Gabriela emitió una risa breve y áspera que no contenía humor. Señor, esto ya ha ido demasiado lejos. Francamente, su insistencia está comenzando a rayar en lo inapropiado. Le he explicado la situación con la mayor cortesía posible y usted continúa argumentando como si tuviera algún derecho a estar aquí. Su voz se elevó ligeramente, asegurándose de que más mesas pudieran escuchar. Este es un establecimiento privado y me reservo el derecho de admisión. Y estoy ejerciendo ese derecho ahora mismo. Le estoy pidiendo que se retire. El restaurante se había sumido en un silencio casi completo ahora. Las conversaciones se habían detenido en al menos 8 mesas. Los meseros se habían congelado en sus posiciones, algunos con bandejas en las manos, todos con los ojos fijos en la confrontación. Un chef de aspecto serio con un mandil blanco había asomado la cabeza desde la cocina, atraído probablemente por el cambio en la atmósfera del comedor. Alejandro mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de ira y triunfo frío. Esto era exactamente lo que había venido a descubrir. La confirmación de que Epsilon, el restaurante que había estado restándole clientela durante años, operaba con esta filosofía elitista y discriminatoria. Pero antes de revelar su identidad, necesitaba una pieza más de información. ¿Y si me niego a irme?, preguntó tranquilamente. ¿Qué va a hacer entonces? El rostro de Gabriela se endureció hasta convertirse en una máscara de indignación fría. Entonces, señor, me veré obligada a llamar a seguridad para escoltarlo fuera. Y créame,
no será una experiencia agradable para usted. Levantó la mano y chasqueó los dedos con el tipo de autoridad que viene de años de ejercer poder sobre otros. Roberto, ven aquí por favor. Un hombre grande y musculoso de unos 35 años, con un traje negro que apenas contenía su físico de guardaespaldas profesional, se acercó desde donde había estado parado discretamente cerca de la sección VIP. Su presencia era intimidante, diseñada para serlo, y Alejandro pudo ver cómo algunos clientes se encogían visiblemente en sus asientos ante su acercamiento. Señora Sánchez. La voz del guardia de seguridad era profunda y profesional, sin emoción. Gabriela señaló a Alejandro con una florería dramática. Este señor necesita ser escoltado fuera del restaurante. Se ha negado a irse después de que le he explicado múltiples veces que no podemos acomodarlo esta noche. Roberto miró a Alejandro, y en sus ojos Alejandro detectó un destello de incomodidad. Era claro que el guardia de seguridad no disfrutaba esta parte de su trabajo, pero había aprendido a no cuestionar las órdenes. Señor, ¿puede acompañarme a la salida, por favor? Miguel finalmente encontró su voz nuevamente, dando un paso hacia adelante desde su podio. Señora Sánchez, esto no está bien. El señor solo quería cenar. No ha hecho nada malo. No ha causado ningún disturbio. Simplemente... Miguel. Gabriela se volvió hacia el joven anfitrión con tal velocidad y furia que él retrocedió involuntariamente. Esta es tu última advertencia. Una palabra más, una sola palabra más, defendiendo a hizo un gesto despectivo hacia Alejandro. Intruso, y estarás recogiendo tus cosas y buscando trabajo en otro lugar. ¿Me explico claramente? Miguel palideció visiblemente, pero Alejandro notó cómo la mandíbula del joven se apretaba con determinación. Con todo respeto, señora Sánchez, creo que lo que está haciendo está mal. Este señor tiene derecho a... Estás despedido. La voz de Gabriela resonó por todo el restaurante como un disparo. Los comensales se sobresaltaron. Un tenedor cayó con estrépito contra un plato. Roberto, después de que saques a este hombre, asegúrate de que Miguel recoja sus pertenencias de su casillero y abandone las instalaciones. No quiero volver a verlo aquí. Las lágrimas brotaron en los ojos de Miguel, pero las contuvo valientemente. Necesito este trabajo. Mi mamá está enferma. Yo pago su tratamiento. Por favor, señora Sánchez, no puedo. Deberías haber pensado en eso antes de desafiar mi autoridad. Gabriela se cruzó de brazos, su expresión completamente desprovista de empatía. Tu mamá tendrá que encontrar otra forma de pagar su tratamiento porque ya no es mi problema. Fue ese momento, esa crueldad específica dirigida no solo a Alejandro, sino a un empleado que había intentado hacer lo correcto, lo que hizo que algo se rompiera en el control cuidadoso de Alejandro. Había planeado esperar un poco más, dejar que la situación se desarrollara completamente antes de revelar quién era, pero esto había ido demasiado lejos. Un hombre acababa de perder su trabajo por defender principios básicos de dignidad humana. Alejandro sacó su teléfono del bolsillo. El iPhone Pro Max que Gabriela había asumido era probablemente falso o comprado usado. Sus dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla mientras todos observaban con una mezcla de confusión y curiosidad. Marcó un número que tenía en marcación rápida y levantó el teléfono a su oído. La llamada se conectó después de 2 tonos. Buenas noches, Fernando. Su voz había cambiado completamente. Ya no era el tono humilde e inseguro del hombre trabajador de clase media. Ahora hablaba con la autoridad clara e inequívoca de alguien acostumbrado a dar órdenes que eran obedecidas sin cuestionamiento. Soy Alejandro. Sí, exactamente. Estoy en Epsilon en Polanco. Necesito que vengas inmediatamente con el equipo legal y los documentos de adquisición que preparamos. Sí, vamos a proceder esta noche. 3 millones, como discutimos. No quiero esperar hasta mañana. Quiero que esto se cierre en las próximas 2 horas. Gabriela frunció el ceño, confundida pero aún no alarmada. Disculpe, señor. ¿Con quién está hablando? ¿Esto es algún tipo de broma? Alejandro la ignoró completamente, continuando su conversación. También necesito que traigas los contratos de notaría pública número 15. El notario Gómez está esperando mi llamada. Ya le avisé que podríamos necesitar sus servicios esta noche. Coordina con él. Y Fernando, trae también los documentos corporativos de Grupo Altezza, los estados financieros del último trimestre y las credenciales del CEO. Hizo una pausa, escuchando. Exacto, 30 minutos. Colgó el teléfono y finalmente
volvió su atención a Gabriela, cuya expresión de confusión ahora estaba mezclada con el primer destello de inquietud. ¿Quién es usted? La pregunta salió de su boca en un susurro que apenas era audible. Alejandro se tomó su tiempo para responder, saboreando el momento. Se enderezó a su altura completa, dejando caer la postura encorvada que había mantenido. Sus hombros se echaron hacia atrás y su cabeza se levantó con el tipo de confianza que viene de 20 años al frente de un imperio restaurantero. Cuando habló, su voz llenó el espacio con autoridad natural. Mi nombre es Alejandro Montes Fierro Castellanos. Soy el fundador y CEO de Grupo Alteza, la cadena de restaurantes de alta cocina más grande del norte de México, con 12 sucursales en operación y una facturación anual de 350 millones de pesos. También soy, desde hace aproximadamente 30 segundos, el futuro dueño de este restaurante. El silencio que siguió fue tan completo que Alejandro pudo escuchar el zumbido del sistema de aire acondicionado y el tic-tac distante del reloj de pared en la cocina. Gabriela se había quedado completamente inmóvil, con la boca ligeramente abierta. El color drenó de su rostro tan rápidamente que por un momento Alejandro pensó que podría desmayarse. A su lado, Roberto, el guardia de seguridad, había dado un paso atrás, sus ojos ensanchándose con reconocimiento y horror creciente. Miguel, quien había estado llorando en silencio junto al podio del anfitrión, levantó la vista bruscamente. Grupo Alteza, el Grupo Alteza, como el restaurante Cumbre en Monterrey y Alteza Prime en Guadalajara. Alejandro asintió una vez, sus ojos nunca dejando el rostro de Gabriela. Él mismo y varios otros. Quizás hayas escuchado de nosotros porque, a diferencia de este establecimiento, nosotros creemos que la excelencia en servicio significa tratar a cada cliente con dignidad y respeto, sin importar cómo estén vestidos o de dónde vengan. Varios comensales habían sacado sus teléfonos ahora, algunos claramente buscando el nombre de Alejandro en Google. El hombre de cabello plateado que había estado grabando anteriormente ahora tenía su teléfono levantado abiertamente, capturando cada segundo de la confrontación. Una mujer en una mesa al fondo susurró emocionadamente a su acompañante: es él, es realmente él. Salió en Forbes el mes pasado, está en la lista de los empresarios más influyentes menores de 50. Gabriela finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido estrangulado. Usted no puede simplemente comprar este restaurante. No funciona así. El señor Santibáñez nunca vendería el señor Santibáñez. Alejandro la interrumpió, su voz cortante como un bisturí. Ha estado tratando de vender Epsilon durante los últimos 6 meses. Está sobreapalancado, debe dinero a 3 bancos diferentes y sus inversores están presionando para cortar sus pérdidas. Yo lo sé porque he estado esperando exactamente esta oportunidad. Mis abogados han estado en conversaciones preliminares con sus abogados durante semanas. La única razón por la que no había cerrado el trato antes era porque quería ver el restaurante por mí mismo primero, experimentarlo desde la perspectiva de un cliente promedio. Hizo un gesto amplio hacia ella, y debo decir que ha superado mis expectativas más salvajes de lo terrible que podría ser. La puerta del restaurante se abrió, y un hombre de unos 35 años, en un traje gris perfectamente cortado, entró rápidamente, llevando un maletín de cuero que se veía caro y bien usado. Tenía cabello rubio oscuro peinado hacia atrás y ojos azules afilados que inmediatamente localizaron a Alejandro. Detrás de él venía una mujer de edad similar, vestida con un traje pantalón negro y llevando su propia carpeta de documentos, y un hombre mayor con cabello gris, lentes bifocales y una presencia de autoridad que sugería muchos años de práctica legal. Alejandro, el hombre del traje gris, se acercó con pasos rápidos y confiados, extendiendo su mano para un apretón firme. Llegamos lo más rápido que pudimos. Fernando Ruiz, su director de desarrollo corporativo, se presentó al aire para beneficio de los observadores. Y esta es la licenciada Patricia Moreno de nuestro departamento legal y el notario público Rodrigo Gómez. Alejandro estrechó la mano de Fernando. Gracias por venir tan rápido. Trajeron todo lo que pedí. Todo está aquí. Fernando dio unas palmaditas a su maletín. Los documentos de oferta, los estados financieros, las cartas de intención del banco, todo preparado y listo para la firma. También
También tengo aquí las credenciales corporativas que solicitó. Sacó una carpeta de cuero y la abrió, revelando una tarjeta de identificación laminada con la foto de Alejandro, su nombre completo y el título: fundador y CEO, Grupo Altezza, claramente visible. Junto a ella había una tarjeta de presentación en papel grueso con relieve dorado que enumeraba sus diversas posiciones corporativas. Alejandro tomó las credenciales y las sostuvo para que Gabriela pudiera verlas claramente. Ella las miró fijamente como si fueran una serpiente venenosa, su rostro ahora completamente pálido, excepto por 2 manchas rojas brillantes en sus mejillas. Fernando continuó, aparentemente ajeno a la tensión o eligiendo ignorarla profesionalmente. El señor Santibáñez ha sido informado de nuestra llegada y está en camino. Según su abogado, está extremadamente ansioso por cerrar. La oferta de 3 millones de pesos está muy por encima del valor actual de mercado del negocio, dado sus deudas acumuladas de 1.800.000 pesos. Básicamente, le estamos ofreciendo el doble de lo que el negocio vale en papel. ¡Excelente! Alejandro se volvió hacia la licenciada Moreno. ¿Cuánto tiempo tomará procesar todos los papeles una vez que Santibáñez llegue? La abogada consultó su reloj, un Cartier discreto que probablemente costaba más que el salario mensual de Miguel. Con el notario Gómez aquí y todos los documentos preparados, asumiendo que no haya objeciones de última hora, podríamos tener todo firmado, sellado y registrado en aproximadamente 90 minutos. 2 horas como máximo. Perfecto. Alejandro finalmente volvió su atención completa a Gabriela, quien parecía haberse encogido varios centímetros durante el intercambio. Como escuchó, señora Sánchez, en menos de 2 horas seré oficialmente el dueño de este restaurante, lo que significa que en menos de 2 horas usted oficialmente trabajará para mí. Dejó que esas palabras flotaran en el aire por un momento antes de continuar. Excepto que no lo hará, porque su empleo aquí termina en este preciso momento. No, no puede hacer eso. La voz de Gabriela era apenas un susurro ahora, sus manos temblando ligeramente mientras las apretaba frente a ella. Yo no sabía quién era usted. Si hubiera sabido, nunca habría... Exactamente. Alejandro la interrumpió, su voz dura como el acero. Si hubiera sabido quién era, me habría tratado con toda la deferencia y respeto que le brinda a esos clientes allí. Señaló hacia la sección VIP, donde varios comensales ricos observaban con fascinación apenas contenida. Pero porque pensó que yo era pobre, porque juzgó mi valor como ser humano, basándose únicamente en mi apariencia, me trató con desprecio. Peor aún, cuando un empleado intentó hacer lo correcto, cuando Miguel aquí hizo un gesto hacia el joven que ahora observaba con ojos muy abiertos, intentó defenderme y mantener los estándares básicos de hospitalidad. Usted lo castigó, lo amenazó con quitarle su sustento, lo despidió sabiendo perfectamente que su madre está enferma y que él depende de este ingreso. Gabriela abrió la boca para responder, pero Alejandro levantó una mano silenciándola. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. No solo es usted una persona cruel y prejuiciosa, sino que también está dispuesta a aplastar a cualquiera que se interponga en el camino de mantener esta cultura tóxica de elitismo que claramente ha infestado este establecimiento. Se volvió hacia Fernando. ¿Tenemos las evaluaciones de empleados de este restaurante en el paquete de adquisición? Fernando asintió, sacando una carpeta. Sí, Santibáñez nos envió los registros de recursos humanos como parte de la due diligence. La señora Sánchez Iturbe ha sido gerente general durante 4 años. Tiene múltiples quejas formales archivadas en su contra por otros empleados. 3 por hostigamiento laboral, 2 por discriminación y 1 por crear un ambiente de trabajo hostil. Todas fueron desestimadas por Santibáñez sin investigación real. ¡Por supuesto que lo fueron! Alejandro miró de regreso a Gabriela con algo cercano a la lástima. Supongo que Santibáñez no se preocupaba por esas cosas mientras los números de ventas fueran buenos. Pero ve usted, yo sí me preocupo, porque he aprendido en 20 años en esta industria que un restaurante es solo tan bueno como la gente que trabaja en él, y que los empleados felices y respetados crean mejores experiencias para los clientes. Su filosofía de tratar mal a la gente, tanto a clientes como a empleados, es exactamente el tipo de cultura corporativa que destruye negocios desde adentro. Se volvió hacia Roberto, quien había estado parado en silencio todo este tiempo, claramente
simplemente deseando estar en cualquier otro lugar. Roberto, ¿correcto? El guardia asintió nerviosamente. Dime algo honestamente. En el tiempo que has trabajado aquí, ¿cuántas veces has tenido que escoltar a clientes fuera porque no encajaban con la imagen del restaurante? Roberto tragó saliva con dificultad, sus ojos moviéndose entre Alejandro y Gabriela. Finalmente, pareció tomar una decisión. Demasiadas veces, señor. Al menos 1 o 2 veces por semana. Familias que vinieron a celebrar algo especial, vestidos con su mejor ropa, pero no lo suficientemente elegante para los estándares de la señora Sánchez. Jóvenes emprendedores en jeans y playeras que probablemente tenían más dinero en el banco que la mitad de los clientes en trajes caros. Una vez tuvimos que pedir a un ingeniero famoso de tecnología que se fuera porque vino en sandalias. Su voz se volvió más fuerte con cada palabra, como si se estuviera liberando de años de tener que seguir órdenes con las que no estaba de acuerdo. Nunca me sentí bien haciéndolo, pero necesitaba el trabajo, así que seguía las órdenes. Alejandro asintió, una expresión de satisfacción triste cruzando su rostro. Gracias por tu honestidad, Roberto. Tu trabajo está seguro bajo mi administración, pero con una diferencia. Nunca más tendrás que escoltar a alguien fuera basándote en cómo se ven, solo por comportamiento genuinamente inaceptable. Se volvió hacia el restaurante en general, levantando la voz para que todos pudieran escuchar claramente. Quiero que todos los presentes escuchen esto, tanto empleados como clientes. En 2 horas, este restaurante cambiará oficialmente de manos. Bajo mi dirección, Epsilon mantendrá sus estándares de excelencia culinaria, porque a pesar de su gerencia horrible, el chef aquí es talentoso y su cocina es excepcional. Pero implementaremos cambios fundamentales en cómo operamos. Varios meseros se habían reunido cerca de la cocina, observando con una mezcla de esperanza y ansiedad. Alejandro notó que al menos 2 de ellos tenían lágrimas en sus ojos. Primero, continuó, todos los empleados actuales serán retenidos y evaluados basándose en su mérito y desempeño real, no en su disposición a participar en discriminación. Segundo, implementaremos capacitación obligatoria para todo el personal sobre hospitalidad genuina, empatía y servicios sin prejuicios. Tercero, cualquier empleado que sea descubierto discriminando contra clientes, basándose en su apariencia, será despedido inmediatamente sin indemnización. No habrá segundas oportunidades para este tipo de comportamiento. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Y cuarto, este restaurante se convertirá en un lugar donde la excelencia en comida y servicio no está reservada para aquellos que pasan una inspección visual arbitraria. Si tienes el dinero para pagar tu comida y tratas al personal con respeto, serás bienvenido aquí. Ricos, pobres, con traje o con jeans, todos merecen la misma calidad de servicio. Los aplausos comenzaron lentamente, primero del hombre de cabello plateado que había estado grabando, luego se extendieron rápidamente. Varios clientes se pusieron de pie, aplaudiendo vigorosamente. Los empleados se unieron, sus aplausos mezclados con lágrimas de alivio. Incluso algunos de los clientes más ricos parecían genuinamente conmovidos. Una mujer mayor en diamantes y pieles se secó los ojos con una servilleta de lino. Gabriela estaba sollozando ahora, lágrimas de rímel corriendo por sus mejillas cuidadosamente maquilladas, destruyendo horas de trabajo de maquillaje profesional. Por favor, rogó, su voz quebrándose. Por favor, señor Montes Fierro. Tengo 2 hijos en escuela privada. Mi esposo perdió su trabajo hace 6 meses. Necesito este empleo. Haré cualquier cosa, tomaré una reducción de salario, me disculparé públicamente, lo que usted quiera. Alejandro la miró sin expresión, sin ceder ni un centímetro. Señora Sánchez, cuando Miguel le rogó hace apenas 10 minutos, le dijo que su madre enferma no era su problema. Cuando le suplicó que no lo despidiera porque era su único sustento, usted no mostró ni una pizca de compasión. ¿Por qué debería mostrarte yo la misericordia que te negaste a mostrarle a él? Porque aprendí mi lección. Nunca volveré a hacer algo así. Se lo juro por mis hijos. Quizás haya aprendido su lección, o quizás simplemente lamenta haber sido atrapada. Alejandro negó con la cabeza. De cualquier manera, no puedo arriesgar la reputación de mi empresa y el bienestar de mis empleados y clientes futuros en esa posibilidad. Su despido es final y no negociable. Tiene 15 minutos para recoger sus pertenencias personales de su oficina
oficina. Roberto la escoltará. Roberto dio un paso adelante, pero esta vez su lenguaje corporal era completamente diferente. Ya no intimidante, ahora parecía casi profesional, casi simpático. Señora Sánchez, por favor, venga conmigo. Gabriela lo miró con ojos llenos de lágrimas, luego a Alejandro una última vez. Cuando quedó claro que no habría clemencia, su tristeza se transformó rápidamente en rabia. Esto es ilegal. Demandaré. Tengo derechos laborales. No puede simplemente despedirme sin causa justa. La licenciada Moreno intervino, su voz profesional y fría. Señora Sánchez, México tiene una ley clara sobre despido justificado. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo específicamente enumera causas de terminación sin responsabilidad para el empleador, incluyendo falta de probidad u honradez, y actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, su familia o del personal directivo o administrativo de la empresa. Su tratamiento del señor Montes Fierro, quien en aproximadamente, consultó su reloj, 85 minutos será legalmente su empleador, y su amenaza de despido a un subordinado por defender a un cliente califican claramente bajo estas provisiones. No recibirá indemnización y cualquier demanda que presente será rápidamente desestimada. Le sugiero que acepte la decisión y se vaya con dignidad. Gabriela abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua, claramente buscando algún argumento, alguna salida. No encontrando ninguno, se volvió y caminó rígidamente hacia el fondo del restaurante donde presumiblemente estaba su oficina. Roberto la siguió a una distancia respetuosa. Varios clientes la observaron irse, algunos con expresiones de satisfacción, otros con algo que se parecía a la lástima. Una vez que Gabriela estaba fuera de vista, Alejandro se volvió hacia Miguel, quien todavía estaba de pie junto al podio del anfitrión, luciendo completamente abrumado por todo lo que había sucedido en los últimos 15 minutos. El joven tenía lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora, sin vergüenza ni intentando ocultarlas. Miguel, Alejandro caminó hacia él con pasos deliberadamente suaves, extendiendo su mano. Primero que nada, gracias por defender tus principios, incluso cuando te costó tu trabajo. Eso requiere un coraje real, y es exactamente el tipo de integridad que valoro en mis empleados. Miguel estrechó la mano de Alejandro con ambas manos, sosteniéndola como si fuera una línea de vida. Señor Montes Fierro, yo no sé qué decir. Gracias. Gracias por hacer esto. No por mí, sino porque lo que ella estaba haciendo estaba mal, y alguien necesitaba detenerla y... Miguel, Alejandro interrumpió gentilmente. Respira. Está bien. Esperó hasta que el joven se calmara un poco. Quiero ofrecerte algo. No solo tu trabajo de vuelta, sino una promoción. A partir de este momento, eres el nuevo gerente interino de Epsilon. Tu salario será de 45,000 pesos mensuales, más del triple de lo que ganabas como anfitrión, con bonos trimestrales, basados en el desempeño del restaurante y la satisfacción del cliente. Miguel parpadeó, claramente seguro de haber escuchado mal. ¿Qué? No, no puedo. No tengo experiencia como gerente. Solo he sido anfitrión durante 2 años. Antes de eso era busboy. No estudié administración. Ni siquiera terminé la universidad. No puedo. Tienes algo más valioso que un título universitario. Alejandro lo interrumpió. Tienes empatía genuina, integridad moral y el valor de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Esas son cualidades que no se pueden enseñar en ninguna escuela de negocios. Las habilidades técnicas de ser gerente, esas las puedes aprender. De hecho, pasarás las próximas 2 semanas entrenando en nuestro restaurante Alteza Prime en Guadalajara con nuestro mejor gerente. Todos los gastos pagados, por supuesto. Pero señor Montes Fierro, yo también, continuó Alejandro, mi empresa pagará el tratamiento médico completo de tu madre, sea lo que sea que necesite, cirugía, quimioterapia, medicamentos experimentales, los mejores doctores del país, todo cubierto. Y pagaré tu educación universitaria completa en la institución de tu elección, con horario flexible, para que puedas estudiar mientras trabajas. Miguel se derrumbó. No hay otra forma de describirlo. Sus rodillas cedieron y se habría caído si Alejandro no lo hubiera sostenido rápidamente. Los sollozos lo sacudían con tanta fuerza que todo su cuerpo temblaba. No, no es posible. Esto no puede estar pasando. Hace 10 minutos pensé que había perdido todo y ahora
usted está recompensando la bondad, dijo Alejandro simplemente, porque eso es lo que deberíamos hacer como sociedad, castigar la crueldad y recompensar la decencia. Es un concepto simple, pero que se pierde con demasiada frecuencia. Fernando se acercó, colocando una mano gentil en el hombro de Miguel. También te asignaremos un mentor, alguien de nuestro equipo corporativo que te ayudará a aprender todo lo que necesitas saber. No te estamos dejando solo en esto. La puerta del restaurante se abrió de nuevo y un hombre de aproximadamente 55 años entró apresuradamente. Tenía el aspecto de alguien que una vez fue próspero, pero que ahora estaba bajo tremenda tensión. Su traje, aunque caro, estaba ligeramente arrugado. Había círculos oscuros bajo sus ojos y su cabello, aunque cuidadosamente peinado, mostraba más gris de lo que probablemente le gustaba admitir. Miró alrededor del restaurante con ojos frenéticos hasta que localizó a Alejandro. Montes Fierro se apresuró hacia adelante, su mano ya extendida. Rodrigo Santibáñez, vine tan rápido como pude. Mi abogado me dijo que estaba listo para cerrar esta noche. Alejandro estrechó la mano del hombre, notando el agarre desesperado, el sudor en su palma. Así es, 3 millones de pesos, en efectivo, transferencia esta misma noche. Mis abogados tienen todos los documentos preparados. Santibáñez rió, un sonido agudo y un poco histérico. 3 millones. Dios, hace 6 meses habría rechazado esa oferta como un insulto. Ahora es mi salvación. Miró alrededor de su restaurante, una mezcla de orgullo y vergüenza en su expresión. Construí esto desde cero, ¿sabe? 10 años de mi vida. Pensé que sería mi legado. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso. Santibáñez suspiró profundamente. Expandí demasiado rápido. Abrí 2 sucursales más en Querétaro y San Luis Potosí sin capital suficiente. Tomé préstamos contra préstamos y luego la pandemia golpeó y se encogió de hombros con impotencia. Los números nunca se recuperaron completamente. Estaba sangrando dinero cada mes. Los bancos amenazaban con ejecutar. Mis inversores exigían su dinero de vuelta. Levantó la vista para encontrar los ojos de Alejandro. Usted está salvándome la vida esta noche. Lo sabe, ¿verdad? Estoy comprando un negocio, corrigió Alejandro, pero me alegra que sea mutuamente beneficioso. Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras cuidadosamente. Dígame, señor Santibáñez, ¿alguna vez estuvo al tanto de cómo su gerente general trataba a ciertos clientes? La expresión de Santibáñez se volvió incómoda. Gabriela puede ser intensa, pero mantenía este lugar funcionando. Mantenía las ventas altas, los clientes VIP felices, lo que significa que usted sabía, no era una pregunta. Sabía que estaba discriminando contra clientes basándose en su apariencia, y lo permitió porque no afectaba su línea de fondo. Santibáñez tuvo la decencia de parecer avergonzado. Mire, en este negocio la imagen lo es todo. Epsilon se comercializaba como un destino ultra exclusivo. Esa exclusividad era parte del atractivo, parte de por qué la gente pagaba nuestros precios. Yo no siempre estaba de acuerdo con los métodos de Gabriela, pero hizo la vista gorda. Alejandro terminó por él, porque era conveniente, porque le preocupaba más el dinero que las personas. No había juicio en su voz, solo hechos establecidos. Para su información, la señora Sánchez ya no trabaja aquí. La despedí hace aproximadamente 20 minutos. Santibáñez parpadeó con sorpresa. ¿Ya? Pero usted ni siquiera es oficialmente el dueño todavía. No, pero en 1 hora lo seré, y no iba a permitir que pasara ni un minuto más en una posición de poder donde pudiera dañar a más personas. Alejandro gesticuló hacia una mesa cercana. Ahora, ¿por qué no nos sentamos y finalizamos esta transacción? Los siguientes 90 minutos fueron un borrón de firmas, sellos notariales, transferencias bancarias y papeleo legal. Fernando y la licenciada Moreno trabajaron con eficiencia impresionante, guiando tanto a Alejandro como a Santibáñez a través de cada documento. El notario Gómez aplicó su sello oficial a cada página con la solemnidad de alguien que ha supervisado miles de transacciones similares, pero que nunca deja de tomar en serio la gravedad de lo que está certificando. Los clientes del restaurante, fascinados por el drama que se desarrollaba, habían abandonado en su mayoría la pretensión de cenar normalmente. La mayoría había terminado sus comidas, pero permanecía sentada, tomando café o postre, reacio a perderse cualquier desarrollo adicional. El hombre de cabello plateado todavía estaba grabando esporádicamente,
mente, claramente con la intención de capturar el momento de la firma final. Miguel, ahora tranquilizado pero todavía luciendo un poco abrumado, había vuelto a su puesto en el podio del anfitrión, donde había comenzado a sentir nuevamente a los clientes que llegaban, pero ahora con una confianza renovada y una sonrisa que no era forzada. Alejandro lo había visto manejar a una pareja que llegó sin reservación con tanta gracia y cortesía genuina que supo que había tomado la decisión correcta al promoverlo. Gabriela había salido del restaurante 30 minutos atrás, llevando una caja con sus pertenencias personales y luciendo completamente destrozada. Roberto la había escoltado con sorprendente gentileza hasta su auto. Luego había regresado a buscar a Alejandro. «Señor Montes Fierro», había dicho el guardia de seguridad, su voz llena de una emoción que estaba tratando de controlar. «Quería agradecerle. Por 4 años he odiado este trabajo, odiado tener que ser el músculo para expulsar a gente buena solo porque no se veían lo suficientemente ricos. Ahora finalmente podré hacer el trabajo para el que fui contratado, proteger a las personas, no oprimirlas». Finalmente, a las 10:47 p.m., el notario Gómez levantó su sello del último documento. «Señores, la transacción está completa. El restaurante Epsilon ahora es oficialmente propiedad del señor Alejandro Montes Fierro Castellanos y Grupo Altezza. Felicidades a ambos». Santibáñez exhaló un suspiro largo y tembloroso, luciendo simultáneamente aliviado y devastado. «Es suyo. Cuídelo mejor de lo que yo lo hice». Se puso de pie, estrechó la mano de Alejandro una última vez y salió del restaurante sin mirar atrás, sus hombros encorvados bajo el peso de su fracaso. Alejandro se puso de pie y caminó hacia el centro del comedor. El restaurante se quedó en silencio instantáneamente. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. «Buenas noches a todos. Para aquellos que se perdieron el drama de hace unas horas, esto provocó algunas risas nerviosas. Mi nombre es Alejandro Montes Fierro y acabo de convertirme en el nuevo dueño de este restaurante. Quiero tomar un momento para compartir mi visión de hacia dónde irá Epsilon desde aquí». Todos los ojos estaban sobre él. Los empleados habían salido de la cocina, incluido el chef ejecutivo, un hombre robusto de unos 40 años, con el mandil manchado con las marcas de batalla de una noche ocupada en la cocina. Incluso el personal de cocina se había reunido en la entrada de la cocina, curiosos y esperanzados. «Vine aquí esta noche vestido deliberadamente como un hombre de recursos limitados, porque quería ver cómo este establecimiento trataba a todos, no solo a los ricos y poderosos. Y lo que descubrí me entristeció profundamente. Vi discriminación, crueldad y un desprecio completo por la dignidad humana básica». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. «Pero también vi algo más. Vi a un joven empleado dispuesto a perder su trabajo defendiendo lo correcto. Vi a un guardia de seguridad que claramente odiaba las órdenes injustas que se le daban. Vi a meseros que se estremecían cuando sus colegas eran tratados mal. Vi humanidad y decencia en las personas que realmente hacen funcionar este lugar». Los empleados se estaban secando los ojos ahora, varios de ellos abrazándose. «Aquí está mi promesa para todos ustedes, tanto empleados como clientes. Este restaurante mantendrá sus estándares de excelencia culinaria, continuará sirviendo comida de clase mundial en un ambiente hermoso, pero ya no será un lugar donde su valor como ser humano se juzga por la etiqueta de su ropa o el costo de su reloj. Si pueden pagar su comida y tratan al personal con respeto, son bienvenidos aquí». Punto final. Los aplausos comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez. Alejandro levantó las manos para calmar a la multitud. «Además, implementaré cambios inmediatos. Todos los empleados recibirán un aumento del 20% en su salario base, efectivo mañana. Implementaremos un programa de capacitación en hospitalidad genuina, que se enfoca en empatía y servicio sin prejuicios. Crearemos una línea de denuncia anónima donde empleados y clientes pueden reportar cualquier caso de discriminación o maltrato, y cada reporte será investigado dentro de 48 horas por nuestro Departamento de Recursos Humanos Corporativo. Y estableceremos un fondo de emergencia para empleados que enfrenten crisis médicas o financieras, porque nadie debería tener que elegir entre cuidar a un ser querido enfermo y pagar su renta». Las lágrimas fluían libremente ahora, no solo entre los empleados, sino también entre varios clientes. La mujer mayor en diamante
antes se había quitado las gafas para secarse los ojos. El hombre de cabello plateado había bajado su teléfono y estaba aplaudiendo con lágrimas visibles en sus mejillas. Finalmente, continuó Alejandro, quiero compartir algo personal. La razón por la que reaccioné tan fuertemente a lo que presencié aquí esta noche no es solo porque va en contra de mis valores empresariales, es porque yo he estado en el otro lado de esta situación. Esto captó la atención de todos. El restaurante se había vuelto tan silencioso que se podía escuchar caer un alfiler. Nací en una familia de clase trabajadora en Puebla. Mi padre era plomero y mi madre limpiaba casas. Cuando tenía 16 años, comencé a trabajar como lavaplatos en un restaurante local, ganando 60 pesos por turno. Trabajé cada puesto en la industria de restaurantes, desde lavaplatos hasta busboy, mesero, cocinero, sous chef, gerente, y en ese camino fui discriminado, humillado y tratado como inferior más veces de las que puedo contar. Se detuvo, la emoción haciendo que su voz se espesara ligeramente. Recuerdo cuando tenía 22 años, había estado ahorrando durante 6 meses para poder llevar a mi novia, ahora mi esposa, a un restaurante elegante para nuestro aniversario. Me puse mi mejor ropa, que en ese momento era un traje barato de suburbia, y llegué con la muchacha que amaba, tan emocionado de darle una noche especial. El gerente nos echó antes de que pudiéramos siquiera sentarnos. Dijo que no teníamos el tipo correcto para su establecimiento. Mi novia lloró toda la noche. Yo juré que si alguna vez tenía poder, nunca permitiría que nadie más sintiera esa humillación. Ahora fue su turno de secarse los ojos. Afortunadamente, tuve un mentor, el dueño de ese restaurante donde comencé como lavaplatos. Vio mi potencial, mi ética de trabajo, mi pasión por la comida y la hospitalidad. Me prestó dinero para la escuela culinaria. Cuando me gradué con honores, me hizo su sous chef. Cuando se retiró 10 años después, me vendió el restaurante a un precio que podía pagar. Ese restaurante se convirtió en el primero de lo que ahora es Grupo Altezza. Miró alrededor de la sala, haciendo contacto visual con tantas personas como pudo. Estoy aquí hoy porque alguien me dio una oportunidad cuando no tenía nada excepto hambre y determinación. Estoy aquí porque alguien juzgó mi carácter, no mi billetera. Por eso hago lo que hago. Por eso despido gerentes que discriminan y promuevo empleados que muestran integridad. Por eso compré este restaurante esta noche, porque vi una oportunidad de transformar no solo un negocio, sino vidas. Se volvió específicamente hacia Miguel, quien estaba sollozando abiertamente ahora. Miguel, cuando te pusiste de pie por mí esta noche, no lo hiciste porque sabías quién era yo, lo hiciste porque era lo correcto. Ese es el tipo de persona que quiero liderando mis restaurantes. Y tu historia, tu madre enferma, tus luchas, te recuerdo hace 20 años, así que cuando te ofrezco estas oportunidades, no es caridad, es inversión. Estoy invirtiendo en tu carácter, tu potencial, tu humanidad, y sé que me demostrarás que hice bien. Miguel no pudo responder, solo asintió vigorosamente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Alejandro volvió su atención a todo el restaurante. A todos ustedes aquí esta noche, empleados y clientes por igual, han sido testigos de algo más que un cambio de propiedad. Han sido testigos de una declaración de valores, una declaración de que el verdadero lujo no se trata de exclusión, sino de excelencia. Excelencia en comida, excelencia en servicio y excelencia en cómo tratamos a nuestros semejantes. Los aplausos fueron ensordecedores ahora, resonando por todo el restaurante. Los clientes se pusieron de pie para una ovación de pie. Los empleados se abrazaban unos a otros llorando y riendo simultáneamente. El chef ejecutivo salió de la cocina y estrechó la mano de Alejandro firmemente, susurrando: gracias, gracias por hacer esto. Alejandro dejó que el momento durara. Entonces levantó las manos para silencio una vez más. Ahora todos han tenido una noche muy larga y emocional, así que aquí está lo que va a pasar. Para los clientes que todavía están aquí, sus comidas son cortesía de la casa esta noche. Considérenlo mi forma de agradecer su paciencia y su presencia. Para los empleados, tomen el resto de la noche libre con paga completa. Vayan a casa, estén con sus familias, procesen todo lo que ha sucedido. Mañana comenzaremos nuestro nuevo capítulo juntos. Más aplausos, más lágrimas, más abrazos. Alejandro trabajó por la sala,
estrechando manos, aceptando abrazos, escuchando historias. El hombre de cabello plateado resultó ser un periodista de negocios para El Universal y pidió permiso para escribir sobre lo que había presenciado. Alejandro asintió, sabiendo que la publicidad sería buena para el negocio, pero más importante, enviaría un mensaje sobre sus valores. La mujer mayor en diamantes se le acercó, apoyándose pesadamente en un bastón elegante. «Joven», dijo con voz temblorosa de edad y emoción, «he estado viniendo a este restaurante durante 3 años. Siempre noté cómo trataban a ciertas personas, cómo las miraban con desdén. Me avergüenza admitir que nunca dije nada. Esta noche me enseñó que el silencio ante la injusticia es complicidad. Gracias por su valor». Alejandro tomó su mano arrugada con ambas manos. «Nunca es demasiado tarde para levantarse. Gracias por quedarse, por ser testigo». Eran casi las 2 a.m. cuando finalmente el último cliente se fue y el último empleado había recogido sus cosas y salido, todos con promesas de verse mañana para un nuevo comienzo. Alejandro se quedó solo en el restaurante vacío con Fernando, la licenciada Moreno y Miguel, quien se había ofrecido a quedarse para ayudar a cerrar. «Ha sido una noche extraordinaria», comentó Fernando, empacando los últimos documentos en su maletín. «En 20 años trabajando contigo, nunca había visto algo así». Alejandro rió débilmente, sintiéndose agotado pero satisfecho. A veces, las mejores decisiones de negocios son las que tomas con el corazón, no solo con la cabeza. Miguel se acercó tímidamente. «Señor Montes Fierro, yo tengo que preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Comprar un restaurante de su competencia, gastar 3 millones de pesos, solo para probar un punto sobre discriminación. No tiene sentido financiero». Alejandro le puso una mano en el hombro al joven. «Al contrario, Miguel, tiene perfecto sentido financiero, solo no inmediatamente obvio. Verás, estudié a Epsilon durante meses antes de esta noche. Sé que tiene el potencial de ser increíblemente rentable si se maneja correctamente. Santibáñez lo administró mal financieramente, pero la ubicación es prime, la cocina es excelente y la marca todavía tiene valor. Compré esto por una fracción de lo que vale, porque él estaba desesperado. En 2 años, este lugar generará ganancias que harán que esos 3 millones parezcan una ganga. ¿Pero el resto? Los aumentos salariales, el fondo de emergencia, mi promoción, inversión en capital humano», respondió Alejandro. «Empleados felices y leales son más productivos, tienen menos rotación, brindan mejor servicio, lo que conduce a clientes más felices, mejores reseñas y mayores ventas. Es un círculo virtuoso». Además, agregó con una sonrisa, «resulta que hacer lo correcto a menudo también es bueno para los negocios. ¿Quién lo hubiera pensado?». 3 meses después, Alejandro regresó a Epsilon, esta vez en su Porsche Cayenne y vestido con un traje Armani de 3 piezas. Cuando entró, Miguel lo recibió en la entrada, ahora completamente cómodo en su rol como gerente, su postura exudando confianza tranquila. «Señor Montes Fierro, qué placer verlo». Miguel estrechó su mano calurosamente. «Su mesa habitual está lista». Alejandro miró alrededor del restaurante transformado. Todavía era elegante, todavía lujoso, pero ahora había una calidez que no había existido antes. Los empleados sonreían genuinamente mientras trabajaban. Los clientes eran diversos, un empresario en traje en una mesa, una familia joven celebrando un cumpleaños en otra, un artista en jeans y camiseta disfrutando del menú de degustación en una tercera. Todos siendo tratados con el mismo nivel de excelencia y respeto. «¿Cómo van las cosas?», preguntó Alejandro mientras Miguel lo guiaba a su mesa junto a la ventana. Los ojos de Miguel brillaron con orgullo. «Mejor de lo que podría haber imaginado. Las ventas han aumentado 43% desde que tomó el control. Las reseñas en línea han pasado de 3.2 estrellas a 4.8 estrellas. Hemos sido mencionados en 5 publicaciones importantes, todas citando nuestra hospitalidad excepcional y ambiente acogedor. Y hemos tenido 0 quejas sobre discriminación. 0. ¿Y tu madre? ¿Cómo está?». La sonrisa de Miguel se volvió aún más brillante. «El tratamiento está funcionando. Los doctores están optimistas. Dice que le gustaría conocerlo algún día, agradecer al hombre que salvó a su hijo y a ella». «Me encantaría conocerla», dijo Alejandro sinceramente. «¿Y tus estudios?». «Me inscribí en la UNAM para Administración de Empresas. Tengo clases 3 mañanas a la semana y el horario flexible que me dio hace
hace posible todo. Estoy obteniendo las mejores calificaciones de mi vida. Sabía que lo harías. Miguel se inclinó más cerca, bajando su voz. ¿Sabe qué es lo más loco? La semana pasada Gabriela trató de comer aquí. Llegó con su familia. Creo que esperando que no la reconociera o que no me importara. Tuve que pedirle que se fuera. Le dije que podíamos negarnos al servicio a cualquiera y nos negábamos a servirle a ella por cómo había tratado a las personas. La ironía no se le escapó. Se fue sin hacer un escándalo. Parecía rota. Alejandro asintió lentamente. Espero que haya aprendido algo de la experiencia, pero algunas personas nunca lo hacen. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto? Miguel continuó. Los otros empleados que trabajaron bajo Gabriela, todos me han dicho la misma cosa, que este lugar se siente completamente diferente ahora, que realmente disfrutan viniendo a trabajar, que se sienten respetados y valorados. Roberto, el guardia de seguridad, me dijo que por primera vez en 4 años no se siente como un matón. Eso, dijo Alejandro, es exactamente lo que esperaba escuchar. Mientras Alejandro cenaba esa noche, observó el restaurante bullicioso a su alrededor y pensó en el camino que lo había llevado aquí, desde el lavaplatos en Puebla hasta el dueño de una cadena de restaurantes exitosa, desde el joven humillado por su ropa barata hasta el hombre que ahora tenía el poder de asegurarse de que nadie más sintiera esa humillación. El hombre de cabello plateado, el periodista, había escrito su artículo y se había vuelto viral. Millones de personas lo habían leído, compartido, comentado. Había generado una conversación nacional sobre clasismo en México, sobre cómo tratamos a las personas basándonos en su apariencia, sobre la responsabilidad de las empresas de crear culturas inclusivas. Otros restaurantes de alta gama habían comenzado a implementar sus propias políticas antidiscriminación, temiendo la publicidad negativa de ser expuestos como lo había sido Epsilon. Pero para Alejandro, el verdadero éxito no estaba en los números de ventas o la cobertura de prensa. Estaba en Miguel, próspero en su nuevo rol y estudiando para un futuro aún mejor. Estaba en la madre de Miguel recibiendo el tratamiento que necesitaba. Estaba en los otros empleados que llegaban a trabajar con sonrisas en lugar de miedo. Estaba en cada cliente, rico o pobre, siendo tratado con dignidad. Alejandro Montes Fierro Castellanos no solo compró un restaurante esa noche hace 3 meses, compró una oportunidad de demostrar que la bondad no es debilidad, que la empatía no es incompatible con el éxito empresarial y que la justicia, aunque sea retardada, puede ser increíblemente satisfactoria cuando finalmente llega. La verdadera elegancia nunca se trató de cuánto cuesta tu ropa o qué tan lujoso es tu restaurante. Se trata de cómo tratas a las personas cuando crees que nadie está mirando, cuando crees que no tienen poder sobre ti, cuando piensas que no importan, porque en esos momentos revelas quién realmente eres. Y Alejandro había aprendido hace mucho tiempo que el verdadero carácter se muestra no en cómo tratas a tus superiores, sino en cómo tratas a aquellos a quienes percibes como inferiores. Esa noche, mientras levantaba su copa de vino para brindar con Fernando y la licenciada Moreno, quienes se habían unido a él para cenar, Alejandro pensó en todas las vidas que habían sido cambiadas por su decisión de caminar hacia ese restaurante vestido de pobre, y sonrió sabiendo que haría exactamente lo mismo de nuevo sin dudarlo, porque al final del día el lujo real no se mide en pesos o estrellas Michelin, se mide en dignidad, respeto y humanidad, y eso no tiene precio.